ya vamos a empezar a hablar de las variables de la inseminación artificial a tiempo fijo, porque hemos visto un poco todas las cosas cómo afectan. Esto verdaderamente, si lo hiciéramos adecuadamente, sería súper extensivo. Pero daros cuenta de un tema, que las variables son igual en todos los animales. Y estas hormonas que hemos hablado, que van a intervenir en los programas de inseminación, que es la progesterona, que son los estrógenos, que son la FSH, que es la LH, que es la GnRH, y otras que no hemos hablado, como son, bueno, poco así por encima, las aromatasas o los factores de crecimiento como el PACAP, las IGFs de insulina circulante, es decir, todo esto que va a intervenir a nivel reproductivo, evidentemente va a intervenir en los programas de inseminación a tiempo fijo. Pero ¿qué pasa con las aromatasas y estos factores de crecimiento? ¿Cómo vengo a contarle estas cosas aquí? Bueno, esto lo he puesto única y exclusivamente porque es su futuro. Esto a la vuelta de 6, máximo 10 años, ustedes van a estar sincronizando con esto, ¿vale? Pero hasta ahora tendrán que seguir sincronizando con lo que tenemos o las herramientas que tenemos. Y a estas hormonas, que son las que nosotros vamos a utilizar, la progesterona, los estrógenos, la GnRH, manipular las gonadotropinas, ¿por qué están influenciadas? Pues fijaros bien, todas tienen que ver con los sistemas energéticos de los animales. Si existe estacionalidad en esta hembra o no. Si tenemos un balance energético positivo o negativo. Si aumentan los niveles de corticosteroides provocados por el estrés. Otro tema que hemos hablado al principio es el de la semioquímica, el efecto macho, que concretamente en ovino y en caprino están perfectamente, pero que también existe en el vacuno. De hecho, comentaros, teníamos preparado un proyecto aquí precisamente para mejorar la fertilidad de las vacas de leche con el olor. Es decir, aplicar una serie de sustancias que se reparten por la explotación. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de la actividad reproductiva. Esto lo vamos a tener en el mercado en 2 años, quizá en menos, ¿vale? Luego, presencia o ausencia de enfermedades subclínicas que muchas veces pasan desapercibidas. Y por último, no cabe duda, cómo vamos a manejar nuestros animales, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una cosa que muchas veces no la damos importancia, que es el bienestar animal. Y yo cada día estoy más convencido que cuanto más queramos a nuestras vacas, mejor se van a portar ellas con nosotros. Y hasta el punto, fijaros que concretamente hemos tenido la reunión de la universidad ayer o antes de ayer, y una de las cosas que se habló es de instaurar una nueva asignatura de bienestar animal, dedicado única y exclusivamente a controlar las condiciones de bienestar animal. Creo que es fundamental, porque ya no solamente a nivel productivo, sino a nivel reproductivo son básicas. Fijaros, hemos visto todas estas cosas que afectan. Y ahora vamos a ver unos ovarios para que os hagáis una idea de los animales que nosotros vamos a sincronizar. Porque esto es lo que nos vamos a encontrar dentro de la vaca. Por lo tanto, fijaros, nos las vamos a encontrar, como es este caso, un reclutamiento con una gran concentración de folículos pequeños, entre 0,2 y 0,5, y en una segunda onda folicular. ¿Vale? Bien, está perfecto. ¿Por qué? Porque si tengo una segunda onda folicular, sé que la actividad progesterónica yo la puedo alargar o no la puedo alargar. Cojo y dejo que salga el animal
en el proceso de sincronización, actúo frente a ella o no actúo frente a ella. Por lo tanto, fijaros que no es solamente ver el ovario y determinar la presencia de un cuerpo lúteo, sino que es determinar en la fase en la que se encuentra. Sé que esto es difícil, pero con ecografía se puede determinar perfectamente. Fijaros, otro reclutamiento en segunda onda folicular. Esto en la ecografía se ve muy bien, diréis, bueno, ¿y el cuerpo lúteo? ¿Cómo se puede saber que es de primera onda o de segunda onda? Pues muy sencillo. En el momento que hay un sistema vascular, significa que ha habido un proceso largo de formación de ese cuerpo lúteo. Si no hay actividad vascular, evidentemente es mucho más joven. Por lo tanto, estaríamos hablando de la primera onda. Y a nivel ecográfico, se determina por la densidad ecogénica del cuerpo lúteo, ¿vale? Si hay mucha densidad es un cuerpo lúteo joven, si hay poca densidad ya es un cuerpo lúteo de segunda onda folicular. Bien, fijaros, en este caso estamos hablando de un proceso de dominancia. Quiero hacer hincapié, son pocas imágenes las que vamos a ver de esto, pero quiero que os deis cuenta que cada vaca es de su padre y de su madre. Perdonad que sea así de claro. Y que nosotros nunca nos vamos a encontrar en un programa de inseminación a tiempo fijo todas las vacas igualitas. Ojalá pudiéramos hacerlo. Por mucho que lo intentemos, siempre vamos a tener fallos. Por lo tanto, daros cuenta, ahí tenemos un folículo dominante en el ovario de la izquierda, en la zona lateral derecha, ¿vale? Y en el otro encontramos una selección en la parte inferior del ovario derecho. Aquí, fijaros qué curioso, una primera onda folicular en selección, 2 folículos en el ovario derecho. Y daros cuenta que esta vaca ha ovulado 2 veces, ¿vale? Tiene un cuerpo lúteo que procede de un folículo perfectamente formado y en el ovario izquierdo presenta un cuerpo lúteo, es decir, que el pico de LH ha sido tan sumamente efectivo que ahí había un folículo probablemente en dominancia que ha producido la ovulación. Es evidente que ese folículo no ha dado un óvulo viable. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un caso de anestro, pero no es un anestro profundo. ¿Por qué? Porque encontramos un folículo, concretamente 2 folículos en selección. Por lo tanto, esta hembra no se puede tomar en consideración de un anestro profundo. Esta hembra no necesita de una estimulación folicular. ¿Por qué? Porque ya la tiene. Hay 2 folículos en selección superiores a 0,5 milímetros. ¿De acuerdo? Este es otro detalle importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, no, nosotros ponemos aquí gonadotropina de yegua gestante y tal, nos quitamos el problema y va todo. No, no, no. ¿Por qué vas a poner una gonadotropina de yegua gestante a un animal que no lo necesita? ¿A cuenta de qué? ¿Vale? Bien, aquí podéis ver un proceso de dominancia con una segunda onda folicular. Un cuerpo lúteo que le veis en el ovario izquierdo, que está totalmente vascularizado, y tenemos un folículo en el ovario derecho ya de aproximadamente 0,7-0,8. 2 foliculitos de selección también en ese ovario en la parte más inferior. Por lo tanto, es muy fácil identificar las características de desarrollo de las ondas foliculares para determinar adecuadamente y desarrollar un programa de inseminación correcto. Aquí veis, por ejemplo, un proceso de ovulación en el que se ha producido una hemorragia, pero no ha habido una ovulación perfecta, pero es un folículo ovulatorio, ¿vale? Bien, pues ahora
vamos a plantearnos cómo vamos a hacer nosotros las sincronizaciones con las diferentes hormonas. ¿De acuerdo? Vamos a hablar cómo las hacemos con los estrógenos, vamos a hablar cómo las hacemos con la GnRH y vamos a hablar cómo hacemos las sincronizaciones con letrozol, con las aromatasas, las antiaromatasas. Vale, pues fijaros, nosotros cuando miramos o cuando controlamos los niveles de las hormonas sexuales, de las gónadas, vamos a mirar los niveles que hay de estrógenos y los que hay de progesterona. Pero ¿qué ocurre? Que los niveles de estrógenos a lo largo del ciclo son muy diferentes. ¿Vale? Por ejemplo, después del celo, cuando se produce el reclutamiento, es cuando aparecen esos folículos que van absorbiendo la FSH que se encuentra a nivel orgánico procedente de la hipófisis y los niveles de estrógenos empiezan a aumentar de 12 picogramos a 18. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que también se ha formado ahí el cuerpo lúteo. Por lo tanto, ¿hay alguna actividad de ese cuerpo lúteo que interfiera la actividad estrogénica? No. ¿Por qué? Porque los niveles postcelo de estrógenos son iguales que cuando se produce la segunda onda folicular. Viene a ser exactamente el mismo, la misma cantidad de estrógenos. Y nunca es igual. Es decir, un reclutamiento en la primera onda puede estar entre 12 y 18, la misma vaca, en la segunda onda folicular puede haber capturado menos folículos y la concentración puede ser menor. Pero no significa que la progesterona intervenga o altere estos niveles estrogénicos. ¿De acuerdo? Fijaros que estos estrógenos van a empezar a bajar cuando el folículo entra en selección. Es decir, después de un reclutamiento, recordar que quedarían 2, 3 folículos en selección. Bueno, pues ahí bajan los niveles de estrógenos. ¿Vale? Hasta que aparece un folículo en dominancia. ¿Vale? Este folículo en dominancia, si es preovulatorio, puede llegar a tener unos valores de 25 hasta 35 picogramos. Fijaros, 25 a 35, el tamaño del folículo está entre 1,5 y 1,8 de tamaño. Y cuando está previo a ese celo, puede llegar a 20, 22 sin actividad progesterónica. De ahí que el proestro en las hembras, ya inicie un cambio de comportamiento. ¿Por qué? Porque la actividad estrogénica está próximo a la aparición del celo. El útero, evidentemente, es receptivo a estos estrógenos, empieza a estar más turgente, es decir, ocurren una serie de cuestiones que tienen que ver con los lugares donde los estrógenos tienen su actividad corporal, por así decir. ¿De acuerdo? Y estos estrógenos, estos picogramos, van a estar en la sangre. ¿Y a dónde llegan? Pues van a llegar a un sitio muy concreto. Van a llegar estos niveles de 25 a 35 que están provocando el celo en la hembra, van a llegar al hipotálamo. ¿Para qué? Para que se produzca una retroalimentación positiva. Esta retroalimentación positiva va a hacer que se libere más concentración de GnRH, aumente la liberación a nivel de hipófisis de LH y se produzca el pico de LH para desarrollar la ovulación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este pico de LH tiene una relación muy directa con los niveles entre 25 y 35 picogramos por mililitro de estrógeno. ¿De acuerdo?
¿Esto es importante para nosotros? Sí. Porque, ¿qué ocurre si yo en un programa de inseminación artificial a tiempo fijo tengo estos niveles de estrógenos y voy y le pongo un benzoato de estradiol? Y en vez de los niveles de estar a 35, se me van a 50. Pues, ¿qué ocurre? Que el efecto es totalmente el contrario. Se va a producir un celo externo, pero un ciclo anovulatorio. ¿Por qué? Porque no va a haber retroalimentación. La retroalimentación se produce en unos límites. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Esto es un trabajo que hemos desarrollado nosotros aquí en el IEGRA porque disponemos concretamente de un sistema de determinación, de análisis de hormonas gonadales. Tenemos un ELISA, un minividas, y con él lo que hacemos es bueno, pues revisar sobre todo para implantación de embriones. Bien, pues fijaros, estamos hablando de los niveles estrogénicos de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 10 hembras que hemos realizado. ¿Y qué ocurre? Pues aquí vemos perfectamente que hay algunas que tienen sus ondas foliculares con aumentos estrogénicos y otras que no los tienen. Lo que significa que existen esas patologías foliculares que hemos hablado antes. ¿De acuerdo? Bien, al igual que estos niveles de estrógenos, pasa con los de progesterona. Que no nos pensemos que lo que nos dicen los libros es lo que ocurre siempre. No es así siempre. ¿Vale? Y me tengo que remitir precisamente porque todos estos trabajos que hemos desarrollado hacen que muchas veces los problemas que acontecen en el control de estas hormonas son los que están ocasionando las fallas de vacas preñadas y, en fin, las alteraciones. Fijaros, esto es un trabajo que desarrollamos y que tiene que ver también con la inseminación artificial a tiempo fijo, pero que nosotros lo desarrollamos enfocado directamente para, es una tabla para saber si tenemos que implantar una receptora o no en base a la cantidad de progesterona que tiene a nivel sanguíneo. ¿Vale? Hay dos tipos de medir la progesterona. Este concretamente que usamos nosotros creemos que es el más efectivo. ¿Por qué? Porque tiene una gran variabilidad de datos, cosa que con el sistema IDES no ocurre así. Es decir, fijaros que nosotros a partir de 6 nanogramos por mililitro de progesterona ya utilizamos las receptoras para implantar embriones. Ese dato en el sistema IDES es de un 3,5, ¿vale? Y el máximo que llegamos es a 12,5 y fijaros que en el sistema IDES es de 6,5, ¿vale? Bueno, independientemente de la utilización de uno u otro, nosotros hemos llegado a este sistema en base a la experiencia que hemos ido obteniendo en los procesos de implantación. Y que estos niveles de progesterona van a ser importantes, muy importantes en los programas de sincronización de inseminación artificial a tiempo fijo. Bueno, fijaros aquí en esta imagen vamos a hablar concretamente de la actividad que tienen los estrógenos en el momento que se aplica un estrógeno con una progesterona, si existe una relación directa o no existe una relación directa. Fijaros, una inyección de estrógenos con una progesterona de corta duración, y os pongo ahí el cuadro del ciclo estral de la vaca, es uno de los efectos que nos va a producir, es curioso, la aplicación de un estrógeno, la liberación de la prostaglandina F2-alfa, ¿vale? Y provocar luteolisis.
¿Y cuándo se produce eso? ¿Recordáis cuando hemos hablado concretamente del efecto de la prostaglandina F2-alfa endometrial? Que hablábamos de una actividad reguladora de la esteroidogénesis, que la llamábamos STAR, y cómo provocaba que las prostaglandinas que produce el cuerpo lúteo empezaran a incrementarse. Este es el efecto del estrógeno que se intenta conseguir para la luteolisis del cuerpo lúteo. ¿Pero qué ocurre? ¿Que en qué concentración? Ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos un estrógeno sin tener conocimiento de la actividad estrogénica de esa hembra, podemos no llegar o podemos pasarnos. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando nosotros, y lo veremos ahora más adelante de trabajos que se han desarrollado, que cuando introduces benzoato de estradiol vas a conseguir unos niveles mínimos en sangre de estradiol. Bien, pero ¿en qué fase? En fase de reclutamiento, en fase de selección, en fase de dominancia. Esto es lo que puede hacer que la retroalimentación se altere y haya variabilidad en los resultados de las inyecciones de los diferentes productos que utilizamos, ¿vale? Fijaros bien, cuando nosotros inyectamos con progesterona, un estrógeno, ¿qué ocurre? Que este nivel estrogénico, si hay un folículo persistente, pues lo que va a provocar es una regresión de ese folículo persistente, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué? Porque el sistema de retroalimentación va a hacer que este estrógeno aumente de tal manera que haya una liberación a nivel hipofisario y un cambio en la producción de FSH a LH. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué ocurriría? Que se provocaría una nueva onda folicular, pero como ha provocado un aumento de la LH, se suprime la FSH. De ahí que la utilización de estos estrógenos con una progesterona corta sea prácticamente impredecible, de forma segura, lo que va a ocasionar este estrógeno, ¿vale? Fijaros cuando nosotros utilizamos el benzoato de estradiol, con una progesterona evidentemente igual, de duración corta, ¿vale? Bueno, pues daros cuenta que cuando nosotros aplicamos un benzoato de estradiol, que todos sabéis que estamos hablando del benzoato de estradiol, es podemos decir, un estradiol de acción rápida, ¿vale? Bueno, pues teóricamente en los estudios que se han desarrollado, parece ser que si nosotros utilizamos una aplicación de 2 miligramos de benzoato de estradiol, vamos a tener una onda folicular 3-5 días más tarde. Pero, ¿seguro que vamos a tener una onda folicular nueva? ¿La vamos a tener si los niveles estrogénicos en reclutamiento que están entre 12 y 18 picogramos por mililitro, van a ocasionar otra nueva onda folicular? No. Sí lo va a producir cuando haya un folículo dominante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a haber un sistema de retroalimentación. Fijaros si aplicamos un benzoato con una progesterona, ¿qué ocurre? Que esta inyección de progesterona va a evitar la liberación del LH. ¿De acuerdo? Porque aunque esté el estrógeno, si la vaca no presenta ningún cuerpo lúteo, esta progesterona que nosotros hemos inyectado ha actuado como si fuera un cuerpo lúteo. Esto es un detalle muy interesante, sobre todo en la utilización del benzoato para hembras que no tienen actividad desde el punto de vista
progesterónico. ¿De acuerdo? Fijaros cuando utilizamos 1 miligramo de benzoato. ¿Qué ocurre? Normalmente este se suele utilizar después de haber retirado en los programas de sincronización los dispositivos vaginales. Por lo tanto, ¿qué hace este benzoato de estradiol? Pues va a provocar que aumenten los estrógenos, ¿vale? Y se produzca un pico de LH. Claro, el hipotálamo está detectando de que hay estrógenos, pero esa cantidad de estrógenos se corresponde con un folículo, con un ovocito desarrollado. ¿O es que el benzoato de estradiol ha conseguido elevar los niveles solamente para producir el pico de LH? Esta hembra casi seguro que va a tener un pico preovulatorio, un pico de LH, pero no sabemos si el folículo va a estar lo suficientemente preparado para producirse una ovulación de un óvulo maduro. Pero también hay otra cosa muy interesante, y es que esta dosis, al ser baja, aunque sea baja, los niveles van a ser lo suficientes para que la hembra demuestre un celo. Y puede ocurrir que aparezca un celo anovulatorio. ¿Por qué? Porque el folículo, de forma sincronizada, no ha desarrollado adecuadamente. Es decir, que con esto quiero haceros entender que dependiendo de la hembra en las condiciones que se encuentre, previo a la utilización de los programas de sincronización, obtendremos unos resultados u otros. Fijaros en la utilización del cipionato y del valerato. En el caso del cipionato, estamos hablando de dosis de 0,5. El cipionato lo que tiene es una mayor vida media en sangre, y las concentraciones plasmáticas de los estrógenos son menores, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros aplicamos dosis de 0,5 con progesterona, teóricamente vamos a conseguir que estos niveles inicien una dinámica folicular, pero no es seguro. No es seguro porque depende de la fase en que se encuentre la hembra, ¿vale? Es el inicio de una dinámica folicular justamente cuando estamos hablando de folículos dominantes, ¿de acuerdo? Y esto, si es un folículo dominante, terminará en un proceso de ovulación. Pero si no es un folículo dominante, no va a haber ovulación. Y en el caso del valerato, si se aplica al principio del tratamiento, este efectivamente va a provocar un proceso de atresia, de ahí que haya una dinámica folicular. Y yo diría que va a ser muy interesante su aplicación en la retroalimentación de los folículos dominantes persistentes, en esos que hemos visto anteriormente que podían provocar alteraciones de tipo de celos, diríamos, silentes. ¿De acuerdo? Estos casos de celos silentes desaparecerían con la utilización del cipionato, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño repaso para que lo veáis de forma rápida y empecéis a daros cuenta concretamente de que los programas de sincronización tienen muchas alteraciones que nosotros debemos de controlar. Fijaros bien, si nosotros utilizamos un programa en el que el día 0 iniciamos, esto es de lo más normal que se emplea concretamente en América, 2 miligramos de benzoato de estradiol y inyectamos un dispositivo vaginal, ¿vale? Bueno, pues ¿qué ocurre? 24 horas después,
si la vaca está en proestro, porque la vaca puede estar, la que nosotros vamos a utilizar para el protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo, en proestro, en estro, en metaestro, en diestro o en anestro. Estas son las fases que podemos tener, ¿vale? Por lo tanto, si se encuentra en proestro, fijaros que la circulación de estradiol, esto fue estudiado por Sartori en el 16, 24 horas después de haber aplicado benzoato de estradiol, cuando se aplican 2 miligramos, los niveles estrogénicos de estradiol a nivel sanguíneo son de 42,3 picogramos por mililitro, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa en un proestro? Si nosotros aplicamos benzoato de estradiol, vamos a tener 42,3 que provocan los 2 miligramos de benzoato, y habrá que sumarle los estrógenos que tiene un proestro. Que recordar que estábamos hablando de unos niveles a nivel sanguíneo de aproximadamente 20 y alguno, ¿vale? Por lo tanto, resulta que los niveles estrogénicos en estas vacas que nosotros las hemos pillado en proestro van a salir en celo. Seguro, ¿vale? Pero es un celo totalmente anovulatorio, ¿vale? Fijaros que como le hemos puesto un dispositivo vaginal, los niveles normalmente con los dispositivos vaginales vienen a ser de 3 nanogramos por mililitro, no suelen llegar a 4, entre 3, 3,5, ¿vale? Fijaros en el caso de que nosotros hubiéramos cogido una hembra que en vez de estar en fase de proestro, está en estro, que puede tener entre 25 y 30 nanogramos por mililitro. La va a durar el celo 2 días, por lo menos. Seguro, ¿vale? En el caso del metaestro, ¿qué significa? Que vamos a tener estos niveles, y estos niveles concretamente van a ser, pues, un poco, diría, aleatorios desde el punto de vista de que la emergencia folicular va a estar muy entredicha. ¿Por qué? Porque vamos a tener unos niveles y a la par en el metaestro vamos a tener también folículos en dominancia, en selección, ¿vale? Por lo tanto, estos folículos en selección deben de atresiarse para que se inicie una nueva onda folicular, ¿de acuerdo? Y los niveles de progesterona aquí pueden ser ya de 3,5 más los que esté provocando el cuerpo lúteo que ha tenido el animal de la fase de metaestro. Y en la fase de diestro nos encontramos exactamente con lo mismo, ¿de acuerdo? El proceso es el mismo. ¿Qué ocurre si la vaca no está cíclica? Pues que vamos a tener unos niveles de estrógenos de los que concretamente manda la inyección de benzoato de estradiol y que nos vamos a encontrar en la circulación general, ¿vale? Por lo tanto, estos niveles son los que vamos a tener en la primera aplicación del tratamiento de inseminación artificial a tiempo fijo, ¿vale? Bien, todos sabemos que este programa de sincronización a los 7 o 8 días se extrae el dispositivo de progesterona, se aplica una prostaglandina y se aplica 0,5 miligramos de cipionato, ¿vale? El cipionato, a dosis de 0,5 a 1, como hemos hablado, con niveles de progesterona, va a provocar una dinámica folicular, ¿vale? Por lo tanto, 24 horas después, ¿qué ocurre? Después de haber hecho esto, ¿vale? Bueno, pues que teóricamente el animal debería estar en diestro, pero teóricamente no sabemos si está en reclutamiento, si está en selección o está en dominancia, ¿vale? 24 horas después de quitar el dispositivo de progesterona, los niveles de progesterona están aproximadamente en 2 nanogramos
por mililitro y los niveles de cipionato están en 35,7, más la fase en que se encuentre el reclutamiento, la selección o la dominancia. ¿Qué ocurre? Vamos a tener celos vistos si hay selección o dominancia, ¿vale? Si hay dominancia, seguro que la hembra aparecerá en celo. Si no lo hay, podemos encontrarnos un reclutamiento o una selección, lo que implicaría un momento de inseminación más tardío, ¿vale? Y si la hembra no está cíclica, pues fijaros, se mantiene con 35,7, que es la cantidad de estrógenos que provoca la utilización del cipionato, ¿vale? Y luego, ¿qué ocurre? Que el día 8 o el día 9, según el protocolo que hayamos utilizado, aparece el tratamiento con 1 miligramo de benzoato de estradiol o bien la utilización de una GnRH. Esto se ha planteado en muchos sitios, completamente en Brasil, en Sudamérica, y la utilización bien de uno o bien de otro. Es evidente que es exactamente igual que se utilice el benzoato de estradiol en este momento o la GnRH. ¿Por qué? Porque tal y como venga la hembra, si la hembra no viene sincronizada adecuadamente, ni la GnRH va a solucionar el problema, ni el benzoato de estradiol va a provocar la ovulación, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando aquí concretamente de una cuestión que es fundamental, y es que este es uno de los puntos críticos del momento de la utilización de estos programas de sincronización, ¿vale? ¿Y por qué es un punto crítico? Porque aquí se nos van a plantear varios problemas. ¿Existe un folículo preovulatorio en este momento? Eso es lo primero que nos tenemos que plantear. Porque si es un folículo preovulatorio, la hembra va a estar en celo. Si no es preovulatorio, si es un folículo dominante, bueno, no sabemos qué pasará. No lo podemos imaginar. Si es un folículo dominante, el óvulo que va en el interior del folículo dominante no va a estar preparado para estar fecundado porque no va a estar maduro. Por lo tanto, podemos provocar el pico de LH en algunas ocasiones, en otras no. Y tenemos que también estar seguros de que si el celo ese que estamos planteando se ha producido concretamente porque la hembra tiene un folículo preovulatorio o porque le hemos inyectado el efecto del benzoato de estradiol, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que se nos plantea en estos programas es si utilizar el benzoato de estradiol o utilizar la GnRH. Mi punto de vista, sinceramente, creo que tanto uno como otro, yo no utilizaría ninguno de los dos por una sencilla razón. Porque ninguno de los dos me va a garantizar la exactitud de lo que yo quiero, que es decir, asegurar la ovulación, ¿vale? Entonces, en el caso de un programa de estas características, en el momento de inseminar, hago un control ecográfico y verifico la presencia de un folículo preovulatorio, yo utilizaría la GnRH. ¿Por qué? Porque si es preovulatorio, tiene un tamaño adecuado y la GnRH me va a provocar un pico de LH seguro, ¿vale? Cosa que si no es preovulatorio, no tiene el tamaño adecuado, es evidente que pongamos lo que pongamos, no vamos a obtener nada, ¿vale?